Hay una frase corta en Génesis 6 que parece demasiado pequeña para sostener el peso de lo que sugiere. 4 versículos, cerca de 80 palabras en el hebreo original, y abren una herida interpretativa que atraviesa toda la Biblia sin llegar a cicatrizar por completo. Menciona a los hijos de Dios, las hijas de los hombres y a unas criaturas llamadas Nephilim, y entonces, casi como una nota al pie, añade 3 palabras que lo cambian todo. Y también después. ¿Metáfora? ¿Memoria histórica distorsionada? ¿O el intento de registrar algo que no cabía en el lenguaje común de la época? Si te quedas hasta el final, entenderás por qué esta línea conecta Génesis, Números, la conquista de Canaán, las guerras de David, y termina resonando en las profecías del fin, un patrón que se repite en momentos clave de la narrativa bíblica donde no debería repetirse. Si quieres investigaciones así, que sigan la cadena textual completa sin saltarse los problemas difíciles, dale a like ahora mismo. Eso impulsa el video para que llegue a más gente que piensa como tú y activa la campanita, porque la próxima investigación conectará a estos gigantes con los megalitos de Baalbek. Hoy vamos a mapear todas las apariciones de gigantes en la Biblia, de Génesis al Apocalipsis. No estamos haciendo teología sistemática ni vendiendo una teoría. Estamos siguiendo el texto en el orden en que aparece, viendo lo que cada pasaje dice realmente, separando lo que es afirmación directa de lo que es interpretación posterior, e identificando el patrón que emerge cuando juntas todas las piezas. 3 entregas al final. Primero, el mapeo completo. Sabrás exactamente dónde aparece cada referencia y qué dice. Segundo, el patrón teológico. ¿Por qué estas criaturas aparecen siempre en momentos específicos de la historia bíblica? Tercero, las implicaciones escatológicas. ¿Qué sucede cuando te tomas en serio el y también después y sigues hasta el Apocalipsis? Vamos a abrir 4 preguntas que se cerrarán a lo largo de la investigación. ¿Por qué Génesis 6 está antes del diluvio y no después? ¿Qué vieron los espías en Canaán que les hizo hablar de hijos de Anac? ¿Por qué Og, rey de Basán, tiene una cama de hierro mencionada con medidas específicas? ¿Y por qué el Apocalipsis usa lenguaje de ángeles caídos en un contexto de juicio final? Génesis 6, 1-4 es el punto cero. El texto hebreo es económico y problemático al mismo tiempo. Dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los Benei Elohim, literalmente hijos de Dios o hijos de los dioses, dependiendo de la vocalización y del contexto teológico que asumas, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que eligieron. El Señor entonces declara que su espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque él es carne, y sus días serán 120 años. Y entonces viene la línea crítica. Había Nephilim en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes que hubo en la antigüedad, los varones de renombre. 3 cosas están sucediendo aquí que no podemos ignorar. Primera, Nephilim no es una traducción, es una transliteración. La raíz hebrea nafal significa caer, por lo que Nephilim puede ser los caídos o aquellos que hacen caer. No hay consenso. La Septuaginta griega usó gigantes, y fue esa palabra la que entró en la tradición occidental. Segunda, el texto sitúa a los Nephilim en la tierra antes de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, pero también dice que esa unión engendró a los valientes, los Giborim. Esto significa que Nephilim y Giborim podrían no ser la misma cosa, o el texto está usando 2 nombres para el mismo grupo. Tercera, y más peligrosa, y también después. ¿Después de qué? Después del diluvio, que aparece inmediatamente en los versículos siguientes. Si el diluvio fue global y lo destruyó todo, ¿cómo puede haber Nephilim también después? La lectura tradicional judía, preservada en el libro de Enoc, un texto apócrifo, pero altamente influyente en el judaísmo del Segundo Templo, interpreta a los hijos de Dios como ángeles rebeldes que descendieron al monte Hermón, hicieron un pacto de transgresión y se unieron a mujeres humanas. Enoc llama a estos ángeles vigilantes y dice que enseñaron a las mujeres hechicería, a los hombres la fabricación de armas y cosméticos, y que sus hijos, gigantes de 3000 codos de altura, según el texto, devoraron toda la producción de la humanidad y empezaron a devorarse unos a otros. El diluvio habría sido, bajo esta lectura, una respuesta divina no solo a la maldad humana, sino a la corrupción genética y cósmica introducida por esta unión prohibida. Esta interpretación está atestiguada en Judas 6:7 y 2 Pedro 2:4, que hablan de ángeles que no guardaron su estado original y están reservados para el juicio. La lectura alternativa,
que ganó fuerza tras el Concilio de Trento y se volvió dominante en el protestantismo reformado, dice que los hijos de Dios son el linaje de Set, los descendientes justos de Adán, y las hijas de los hombres son el linaje de Caín, los impíos. La unión sería una mezcla espiritual entre justos e impíos, resultando en la corrupción moral que provocó el diluvio. Nefilim, en esta lectura, sería solo un término arcaico para tiranos u hombres violentos, y gigantes sería una interpretación exagerada posterior. El problema con esta lectura es que no explica el y también después. No explica por qué el texto usa un lenguaje tan inusual para describir lo que sería simplemente un matrimonio mixto. Y no explica por qué Números 13, siglos después, usa la misma palabra Nefilim para criaturas físicamente diferentes en Canaán. Así que vamos a Números 13. Es el episodio de los espías. Moisés envía a 12 hombres a explorar Canaán antes de la conquista. Regresan tras 40 días con un racimo de uvas tan grande que debe ser cargado por 2 hombres en una vara. Pero 10 de los espías traen malas noticias. ¿Y qué dicen? También vimos allí Nefilim, los hijos de Anak, que son descendientes de los Nefilim. Y éramos a nuestros ojos como langostas, y así también éramos a sus ojos. Nota, no dicen gigantes genéricos. Usan la palabra específica Nefilim, la misma de Génesis 6, y conectan a estos Nefilim con una genealogía real, hijos de Anak. Números 13, 33. Crea un problema doble. Primero, confirma que había criaturas en Canaán que los israelitas identificaron como Nefilim. Por lo tanto, el y también después de Génesis 6 no era una figura retórica, era una afirmación de continuidad. Segundo, estas criaturas no eran una leyenda antigua, estaban vivas, organizadas en clanes, anaquitas, y dominando territorios específicos. La diferencia de tamaño era tan extrema que los espías se describieron como langostas en comparación. ¿No es esto una exageración retórica de alguien que tuvo miedo? Puede ser. Pero ahí entra Deuteronomio, que es donde el patrón comienza a ser arqueológicamente verificable. Deuteronomio 2 y 3 son los capítulos de la conquista transjordana, los territorios al este del Jordán que Israel conquista antes de entrar en Canaán. Y aquí los gigantes adquieren nombres, territorios e incluso medidas. Deuteronomio 2, 10-11 dice: Antes habitaron en ella los semitas, pueblo grande y numeroso, y alto como los anaquitas. Ellos también son considerados refaitas, al igual que los anaquitas, pero los moabitas los llaman emitas. Versículos 20-21. También esa es considerada tierra de refaitas. Antes habitaron en ella refaitas, a los cuales los amonitas llamaban sansumitas, pueblo grande y numeroso, y alto como los anaquitas, pero el Señor los destruyó delante de ellos. ¿Qué está pasando aquí? El texto está catalogando al menos 4 nombres diferentes: Nefilim, anaquitas, refaitas, emitas, sansumitas, que se solapan. Refaíta parece ser el término general. Los anaquitas son un subgrupo. Los emitas y sansumitas son nombres locales para grupos refaitas. Pero lo más importante, estos grupos controlaban territorios reales antes de que llegara Israel. Los moabitas y amonitas, según el texto, conquistaron esos territorios de los gigantes antes de que Israel se los conquistara a los moabitas y amonitas. Esto crea una cronología. Los gigantes estaban allí primero, fueron desplazados por naciones normales, que luego fueron desplazadas por Israel. No es un mito fundacional, es una historia de sucesión territorial. Y entonces llegamos a Og, rey de Basán. Deuteronomio 3:11 es uno de los pasajes más específicos de toda la Biblia sobre gigantes, porque solo Og, rey de Basán, quedaba del resto de los refaitas. Y aquí su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. Su longitud es de 9 codos y de 4 codos su anchura según el codo común. Un codo es aproximadamente 45 centímetros. 9 codos resultan en 4 metros de largo. 4 codos, 1,80 metros de ancho. El texto no dice que Og medía 4 metros de altura. Dice que su cama tenía esa longitud. Si asumes una cama proporcional al cuerpo, Og tendría entre 2,70 y 3,30 metros de altura, dependiendo de cuánto espacio extra dejes en una cama. ¿Por qué importa esta medida? Porque es verificable. El texto dice que la cama estaba en Raba de los hijos de Amón. Es decir, era un artefacto concreto, expuesto, que podía ser visto. No es dicen que había un gigante. Es el último de los refaitas fue muerto aquí y su cama está en exhibición en Rabá. Esto es o una memoria histórica precisa o un fraude deliberado. No hay término medio. Y el fraude es improbable, porque el texto no necesita dar medidas. Podría simplemente decir Og era enorme y quedarse ahí.
Dar medidas específicas y la ubicación del artefacto es invitar a la verificación. Basán, el reino de Og, es otro marcador. Basán estaba al noreste del mar de Galilea, en una región conocida por tener megalitos, estructuras de piedra enormes, incluyendo dólmenes, mesas de piedra, que todavía existen hoy. El Salmo 22, 12 usa toros de Basán como metáfora de enemigos poderosos. Isaías 2:13 menciona cedros del Líbano y encinas de Basán en el mismo contexto de cosas altas que serán abatidas en el día del Señor. Basán era sinónimo de fuerza, altura y abundancia. Og era el último de los refaítas. Eso sugiere que Basán era el territorio refaíta por excelencia, y que Israel eliminó al último representante de ese grupo al conquistar la región. Pero los refaítas no terminan con Og. La conquista de Canaán, narrada en Josué, está llena de referencias a anaquitas y otros grupos gigantes. Josué 11, 21-22 dice: En aquel tiempo vino Josué y exterminó a los anaquitas de la región montañosa, de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la región montañosa de Judá y de toda la región montañosa de Israel. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. No quedó ningún anaquita en la tierra de los hijos de Israel, solo quedaron algunos en Gaza, en Gat y en Asdod. Este versículo hace tres cosas. Confirma que los anaquitas eran reales y dominaban territorios estratégicos, montañas, fortalezas. Afirma que fueron exterminados en una campaña militar y dice que los supervivientes huyeron a las ciudades filisteas de Gaza, Gat y Asdod. ¿Por qué importa esto? Porque Gat, siglos después, es la ciudad de Goliat, y Goliat es explícitamente identificado como refaíta en 2 Samuel 21, 16-22, en un pasaje que enumera a los hijos del gigante muertos por David y sus valientes. El texto hebreo usa Ha-Rafa, el Rafa, una versión singular de Refaim. Goliat no era un gigante aislado. Tenía hermanos, primos, parientes, todos descritos como guerreros enormes descendientes del mismo grupo. 1 Samuel 17, 4. Da la altura de Goliat, 6 codos y un palmo. Esos son aproximadamente 90 metros según el texto masorético. Algunos manuscritos de la Septuaginta y los fragmentos de Qumran dan 4 codos y un palmo, que serían 2,06 metros. Incluso en la versión más baja, Goliat sería 1 metro más alto que el promedio de la época. Y aquí entra el patrón estratégico. Los gigantes no aparecen al azar en la narrativa bíblica. Aparecen siempre como obstáculos militares en momentos de expansión o consolidación del pueblo de Israel. Génesis 6, antes del diluvio, en el reinicio de la humanidad. Números 13, antes de la entrada en Canaán, cuando el pueblo debe decidir si conquista o no. Deuteronomio 2, 3. Durante la conquista transjordana, cuando Israel enfrenta reinos establecidos. Josué 11. Durante la conquista de Canaán, en las regiones montañosas estratégicas. 1 Samuel 17. Cuando los filisteos amenazan a Israel y el pueblo necesita un rey que luche sus batallas. Cada aparición marca una crisis existencial o militar. No son decoración narrativa, son adversarios clave. David mata a Goliat con una honda y una piedra. Luego lo decapita con la propia espada del gigante, pero Goliat no es el último. 2 Samuel 21. 15-22 registra 4 combates posteriores contra los hijos del gigante en Gat. Primero, Isbi-Benob, que tenía una lanza de 300 ciclos de bronce y se ciñó una espada nueva, intentó matar a David. Abisai lo socorrió y mató al filisteo. Después, Sibecai mató a Saf, que era de los hijos del gigante. Después, Elanán mató al hermano de Goliat, llamado Lami, cuya lanza tenía un asta como un rodillo de tejedor. Finalmente, un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 dedos en total, fue muerto por Jonatán, sobrino de David. El texto termina con: estos 4 le nacieron al gigante en Gat y cayeron por la mano de David y por la mano de sus siervos. 24 dedos. 6 dedos por mano es polidactilia, una condición genética real que aparece en ciertos linajes con más frecuencia que en la población general. El texto no está inventando esto como un detalle fantástico. Está registrando una característica verificable de un adversario específico. Y nota, todos estos gigantes están en Gat, la ciudad a donde huyeron los anaquitas supervivientes, según Josué 11. El texto está conectando los puntos. Anaquitas, refaítas, supervivientes en Gat, Goliat y sus hermanos. No es una cadena de mitos, es una cadena de sucesión familiar y territorial. Y entonces, los gigantes salen de la narrativa histórica. Después de 2 Samuel 21, no hay más combates con gigantes registrados en la Biblia.
Aparecen en retrospectiva, y Necrónicas repite las mismas historias, y en metáforas proféticas. ¿Pero por qué desaparecen? Una lectura posible. Fueron exterminados. Og era el último de los refaítas en Basán. Los anaquitas fueron exterminados de la tierra de Israel. Los supervivientes en Gat fueron muertos por David y sus hombres. Si lees esto como historia, Basán era la tierra de Og, el último de los refaítas. Basán está al noreste del mar de Galilea, en una región llamada hoy Golán. Y el Golán está lleno de dólmenes, estructuras megalíticas, cámaras funerarias de piedra, miles de ellas. Algunas tienen bloques de 50 toneladas, datan de la edad del bronce. ¿Quién las construyó? La arqueología convencional dice tribus locales usando rampas y trabajo colectivo. Posible. Pero ¿por qué tantas y tan grandes en una región relativamente pequeña? ¿Y por qué el texto bíblico asocia esa región con gigantes eliminados? Puedes decir coincidencia. O puedes decir el texto está preservando la memoria de que las poblaciones que construyeron esas estructuras eran físicamente diferentes y fueron desplazadas por conquista. No prueba gigantes de 4 metros. Pero sugiere que refaítas pudo haber sido el nombre que Israel dio a poblaciones que dominaban técnicas de construcción megalítica. Estaban territorialmente atrincheradas en regiones montañosas estratégicas y representaban un obstáculo militar significativo. La altura física exagerada pudo haber sido parte leyenda, parte realidad. Individuos acromegálicos usados como guerreros de élite, y parte propaganda militar. Los enemigos siempre parecen más grandes. Pero ¿qué hay del patrón teológico? ¿Por qué estas poblaciones aparecen siempre en momentos clave? Aquí entra una lectura que intenta conciliar historia y teología. Si aceptas que Israel tenía una cosmovisión donde las fronteras entre lo natural y lo sobrenatural eran porosas, entonces los gigantes pueden ser tanto un fenómeno físico como un marcador espiritual. Son reales, poblaciones genéticamente distintas, con ventaja física, técnica de construcción avanzada y dominio territorial. Y son simbólicos, representantes de fuerzas cósmicas que se oponen al plan de Dios, ya sea por la transgresión angelical original, Génesis 6, por la herencia cultural de esa transgresión o por alineación espiritual con potencias contrarias. En esta lectura, Og no es solo un rey alto. Es el representante de un linaje que se remonta a Génesis 6, que domina territorios megalíticos, y cuya eliminación marca la victoria de Israel sobre el último vestigio del mundo prediluviano en Canaán. Goliat no es solo un guerrero grande, es un descendiente de los anaquitas, que huyeron de Josué, el superviviente de un grupo que debería haber sido exterminado, y cuyo desafío a Israel representa no solo una amenaza militar, sino un desafío cósmico. Todavía estamos aquí. Cuando David lo mata, no es solo una victoria militar, es el cierre de un ciclo. El último representante de los gigantes cae por la mano del rey elegido por Dios, y por eso las profecías usan a los refaítas como símbolo de juicio permanente. Isaías 26 no dice solo los enemigos de Israel morirán, dice son refaítas, no resucitarán. Es decir, su destino es el mismo que el de los gigantes, eliminación sin retorno. Ezequiel 32 no dice solo Faraón será derrotado, dice yacerá con los Giborim caídos, los antiguos valientes. Es decir, su caída es tan definitiva como la caída de las potencias antiguas. El lenguaje de los gigantes se convierte en lenguaje de juicio irreversible, y cuando llegas al Apocalipsis, el ciclo se completa. Si los ángeles que transgredieron en Génesis 6 están presos esperando el juicio final, y si el Apocalipsis describe una guerra en el cielo donde Satanás y sus ángeles son arrojados a la tierra, y si después describe criaturas saliendo del abismo, entonces y también después de Génesis 6, no fue solo sobre el posdiluvio, fue profético. Fue sobre el patrón que se repetiría en el fin de los tiempos. Transgresión, corrupción, juicio. El Apocalipsis es, en esta lectura, el Génesis 6 final, la última manifestación del conflicto que comenzó antes del diluvio y que solo termina con la nueva Jerusalén descendiendo de los cielos, cuando ya no hay más mar. Apocalipsis 21:1. Y el mar, en la cosmología hebrea, es el lugar del caos, de las potencias adversas, del Leviatán. Así que las 3 entregas prometidas al principio. Primero, el mapeo completo. Los gigantes aparecen en Génesis 6 como Nefilim, producto de la unión de hijos de Dios e hijas de los hombres. Reaparecen en Números 13 como Nefilim e hijos de Anac en Canaán. Deuteronomio 2:3 cataloga a refaítas, emitas, sansumitas y a Og como grupos distintos pero relacionados. Josué 11 registra la campaña de exterminio contra los anaquitas, con supervivientes huyendo a ciudades filisteas.
1 Samuel 17 y 2. Samuel 21. Describen a Goliat y sus hermanos como los últimos representantes en Gat. Isaías y Ezequiel usan refaítas y giborim como lenguaje de juicio. Judas y Doc Pedro conectan Génesis 6 con ángeles caídos encarcelados. El Apocalipsis describe la guerra celestial y la liberación de criaturas del abismo, cerrando el ciclo. Segundo, el patrón teológico. Los gigantes no aparecen al azar, aparecen en momentos de crisis existencial, antes del diluvio, reinicio de la creación, antes de la conquista de Canaán, establecimiento de Israel en la tierra prometida, durante las guerras de consolidación, David eliminando amenazas a la monarquía, y en el fin de los tiempos, juicio final. Cada aparición marca un enfrentamiento entre el orden divino y las fuerzas que intentan corromperlo o desafiarlo. Son obstáculos que deben ser removidos para que el plan de Dios avance. Su eliminación no es solo militar, es teológica. Es la afirmación de que Dios tiene autoridad sobre las potencias que transgredieron las fronteras cósmicas. Tercero, las implicaciones escatológicas. Si Génesis 6 es un evento real, entonces hay un precedente de transgresión angelical con consecuencias físicas. Si los ángeles que transgredieron están presos esperando el juicio, entonces parte del juicio final involucrará no solo a humanos, sino a seres espirituales. Si el Apocalipsis describe la liberación temporal de estos seres antes del fin, entonces habrá una recapitulación del patrón de Génesis 6. Corrupción, caos, intervención divina, juicio. Y si los gigantes físicos fueron eliminados, pero la estructura espiritual detrás de ellos continúa hasta el Apocalipsis, entonces la batalla no es solo por tierra o genealogía, es cósmica, es sobre quién gobierna la creación. Lo que hagas con esto depende de cómo sopeses las evidencias. Si privilegias el racionalismo moderno, dirás, los gigantes eran personas altas con condiciones genéticas. Génesis 6 es mitología adaptada y el resto es una expansión teológica sobre memorias distorsionadas. Es legítimo. Pero necesitas explicar los detalles que no tendrían por qué estar ahí si fuera solo un mito. Si privilegias el texto como testimonio, dirás, hubo eventos reales que generaron estas memorias, y aunque no podamos reconstruir exactamente lo que sucedió, el patrón narrativo es demasiado consistente para ser descartado. También es legítimo. Y si permites que el texto antiguo, la arqueología megalítica y las anomalías físicas conversen sin compromisos previos, te quedas con mejores preguntas. ¿Por qué tantas culturas separadas tienen historias de gigantes? ¿Por qué estas historias se conectan con estructuras megalíticas que no sabemos cómo fueron construidas? ¿Por qué el texto bíblico trata el tema con seriedad histórica en algunos lugares y simbólica en otros? ¿Y a veces mezcla ambos? La respuesta honesta es, no lo sabemos. Sabemos lo que el texto dice. Sabemos que las poblaciones antiguas construyeron cosas impresionantes. Sabemos que existen personas con condiciones que producen una altura extrema. Sabemos que Israel entró en Canaán y enfrentó resistencia militar de grupos atrincherados en territorios específicos. Sabemos que esos grupos fueron eliminados y que el texto preservó nombres, genealogías y localizaciones. Sabemos que los autores del Nuevo Testamento trataron Génesis 6 como un evento real con implicaciones escatológicas. Y sabemos que el Apocalipsis describe el juicio de ángeles y la liberación de criaturas del abismo. Si gigantes literales caminaron por la tierra, fueron eliminados y no dejaron descendientes vivos hoy. Si fueron poblaciones con características físicas distintivas y técnicas avanzadas, sus estructuras aún existen, pero su cultura fue absorbida o destruida. Si fueron una categoría teológica usada para describir la oposición cósmica, la categoría sigue funcionando en el Apocalipsis, porque el conflicto aún no ha terminado, o todo eso al mismo tiempo. Eventos reales interpretados teológicamente porque lo real y lo teológico no estaban separados en la cosmovisión antigua. ¿Qué queda en pie tras mapear todas las apariciones? Queda que el texto bíblico tiene una narrativa continua sobre gigantes, que comienza en Génesis 6, atraviesa la historia de Israel y termina en el Apocalipsis. Esta narrativa no es decorativa, estructura momentos clave, conecta la transgresión con el juicio, el orgullo con la caída, la corrupción física con la corrupción espiritual, y deja una promesa, que lo que fue eliminado parcialmente durante la conquista será eliminado definitivamente en el fin de los tiempos. Apocalipsis 20, 10. Dice que el diablo será lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, 14, 15, dice que la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego, y cualquiera que no fuera hallado en el libro de la vida también. El abismo donde los ángeles caídos fueron arrojados no es el destino final. El destino final es la eliminación permanente.
Si quieres más investigaciones así, que mapeen temas bíblicos completos sin vender certezas fáciles, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Y deja en los comentarios. ¿Qué tema quieres que investiguemos con esta profundidad? ¿El diluvio y las culturas del mundo? ¿Babel y el origen de las lenguas? ¿Sodoma y la arqueología del Mar Muerto? El próximo guión se hará basado en lo que ustedes quieran ver. Gracias por haber llegado hasta aquí. El y también después de Génesis 6 no es un error del texto, es una característica. Es la admisión de que algo atravesó el diluvio, ya sea linaje, memoria o patrón espiritual. Y ese algo continúa hasta el Apocalipsis, donde el ciclo finalmente se cierra. Nefilim, Refaitas, Anaquitas, Giborim, nombres diferentes para el mismo marcador. Y el marcador dice, hubo enfrentamiento, hubo eliminación y habrá una eliminación final. La historia de los gigantes no es sobre la altura. Es sobre lo que sucede cuando se transgreden las fronteras, cuando las potencias se rebelan y cuando Dios decide que el conflicto ha terminado. Es sobre quién gobierna la creación. Y según el texto, del Génesis al Apocalipsis, la respuesta nunca cambia.